Hola a todos y a todas. Les habla César Uribe. Yo seré el profesor del curso de Cultura de Paz, que por esta etapa del coronavirus y de la pandemia lo llevaremos en forma virtual. Nos mantendremos comunicados, trataremos de desarrollar las sesiones conforme a lo previsto y al sílabo, que es justamente de lo que yo quisiera conversarles hoy, acerca del sílabus y que pudieran, en un foro que ya está abierto hace unos días, que pudieran expresar sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias respecto a la marcha del sílabo. En coordinación con la misma universidad estamos planeando estas sesiones de manera que podamos tener una interacción y una oportunidad de aprendizaje sostenido. Hay una lectura también que ya la había subido con la finalidad un poco de familiarizarnos con el tema introductorio, que es el tema de cultura. Sin embargo, el objetivo de este video es presentarme, que por lo menos conozcan mi cara y sepan con quién están hablando, y que espero pronto, al recuperarnos de estas situaciones actuales, podamos encontrarnos y podamos presencialmente poder tener un mejor conocimiento entre ustedes y yo. Uh, es importante en ese sentido considerar la posibilidad de, digamos, irnos adecuando a las actuales condiciones, como ya lo había mencionado, y tratar de hacer específicamente este espacio es un espacio de un aprendizaje recíproco. Yo quisiera presentarles el sílabo, estoy tratando un poco de ubicarme en el software para poder visualizarlo. Ok, ya lo tenemos. El sílabo comprende dos aspectos. Tiene un componente teórico, que lo voy a llevar yo, y un componente práctico que lo estará haciendo Giancarlo Linares, quien también al mismo tiempo en estos días seguramente estará subiendo una presentación de lo que va a significar la práctica, ¿no? No obstante, le adelanto, y en la medida en que las condiciones así lo permitan, las prácticas las realizaremos en instituciones escolares, ¿no? La idea del curso es fundamentalmente generar no solamente un conjunto de conceptos y de aspectos importantes de lo que significa el conocimiento de la escolaridad, pero no desde una perspectiva formal únicamente, sino desde una perspectiva cultural. El curso parte de una hipótesis que cada institución educativa es una cultura y por lo tanto podríamos afirmar de que no existen dos instituciones educativas idénticas o iguales. Aun teniendo las mismas características de número poblacional, de finalidades o de condiciones y de ubicaciones, siempre el conglomerado de personas que constituyen una institución educativa al mismo tiempo constituyen una cultura que tiene características y singularidades. Sin embargo, también en estas primeras partes del curso entenderemos de que existen rasgos que son comunes a la cultura, ¿no? Uh, que pudieran ser, por ejemplo, el idioma, determinadas creencias o determinadas características o identidades que pueden ser muy parecidas y que de alguna manera, nos unen o nos vinculan unos grupos con otros. Sin embargo, a pesar de esas condiciones comunes, también al mismo tiempo cada escuela reúne sus propias condiciones y sus propias singularidades, como ya lo había mencionado. El objetivo del curso, como podemos apreciar, es comprender y valorar críticamente en forma integral a la escuela como una cultura y al mismo tiempo como una expresión de la cultura, permitiendo posteriormente desarrollar una práctica educativa reflexiva que le lleve al cambio que hoy necesita la escuela. Como lo mencioné, más allá de la cuestión cultural,
lo que buscamos es que luego de pasar por nuestro proceso formativo, y este es un curso que aporta a este proceso formativo, cada uno de ustedes como docentes en las ubicaciones que estén tengan la capacidad reflexiva de entender a la escuela. La docencia, y acá también viene un tema vinculado a la docencia, es mucho más que el desarrollo curricular. Es la comprensión y la finalidad, el sentido de educar y el sentido de estar en una institución educativa. Y este proceso de reflexión es el que nos permite interactuar de la mejor manera con nuestros alumnos y de formarlos, obviamente. Y por ello hay que lograr entender, digamos, con toda profundidad lo que la escuela implica. Tiene, como ustedes bien lo saben y además así lo estudian en los distintos cursos o materias que llevan a lo largo de la carrera, tiene una serie de formalidades, las programaciones, la metodología, las normas, una serie de, además, de actividades que están previstas en las escuelas de gestión pública como las escuelas de gestión privada. También hay una serie de características que configuran lo que significa los ámbitos en donde la escuela crece, ¿no? En donde la escuela se desarrolla. Sin embargo, todo ello que lo podemos encontrar, digamos, como que lo podríamos denominar como los aspectos más formales de la escuela, necesitan ser pensados, porque la educación y la docencia, como aquella profesión que permite cumplir de alguna manera o llevar a buen puerto las esencias y las finalidades de la educación, requieren de una comprensión que supone más allá de lo técnico. Lo técnico es necesario, pero como su propio nombre lo indica, es técnico. Es decir, son aspectos y características que van a permitir que algo camine, pero que no necesariamente refleja siempre la esencia de la educación. Y lo que queremos es que ustedes, a través del curso, o por lo menos el curso quiere ser ambicioso, pero tiene en esta ambición la pretensión de que ustedes pudieran conseguir algo más allá, algo más profundo de lo que significa estar en la escuela y hacer docencia y formar estudiantes. Y por eso hay algunas características o capacidades que son importantes, que como la podemos observar en la presentación, ¿no? Como comprender los conceptos de cultura y escuela, y eso es básico y fundamental, de lo que nos vamos a ocupar por lo menos las 2 primeras unidades, pero luego analizar de forma reflexiva los espacios y los agentes que componen la escuela. ¿Cuáles son los espacios? Y no hay que pensar solamente en los espacios físicos, sino hay que pensar también en aquellos espacios que significa tiempo, que significa interacción, que significa oportunidad, que significa acceso, ¿no? Y quienes podríamos decir que son los agentes, serán solamente los docentes. Tendremos que pensar también en la comunidad, tendremos que pensar en las familias, en los propios alumnos, en los exalumnos. En fin, hay que pensar un poco quiénes son todos aquellos que actúan y que desde su propia actuación y desde su propia ubicación nos ayudan a educar y a educarnos también. Valorar la cuestión de la gestión, ¿no? O sea, la gestión tal vez es uno de los aspectos, digamos, formales que tiene la institución educativa. Sin embargo, la gestión, como lo vengo diciendo por lo menos en estos últimos minutos, la gestión, además de las cuestiones burocráticas, trámites administrativos, papeles, documentos y formularios de los que hay que llenar y reportes e informes, la gestión también significa hacer que el factor humano, que en este caso son los docentes, las familias y los estudiantes, sintonicen con las finalidades y los sentidos de la educación. Por otro lado, también tenemos que tener algún conocimiento de lo que son, digamos, por lo menos algunas nociones fundamentales de la investigación cualitativa, que es la que nos va a ayudar como herramienta a poder conocer un poquito más a la escuela, a ir más allá de los documentos, a ir más allá de las estructuras formales y de las distribuciones de hora. Y esto hay que hacerlo porque es una manera de penetrar
o de tratar de ingresar sustancialmente al tema de la cultura de la escuela. Y resulta también importante conceptualizar a la escuela hoy en los contextos en los que nos movemos. La escuela es un ente aislado, es un ente que está en relación en la sociedad. La escuela, ¿qué significa dentro de un contexto específico? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su responsabilidad y su compromiso social? Cómo en ello también la organización de la escuela en sí misma, en su interior, nos puede ayudar a creer y a acrecentar esta reflexión de la que hacíamos mención inicialmente. Un docente y una escuela que no reflexiona, una escuela que solo cumple, para decirlo de alguna manera, y que no tiene dentro de sus herramientas la posibilidad de reflexionar permanentemente, es una escuela, tal vez la palabra puede sonar un poco chocante, pero para mí es una escuela casi muerta, ¿no? Que trabaja y que se desarrolla en una inercia, ¿no? En un caminar que probablemente sea muy eficiente, pero es un caminar sin pensar. Y yo creo que la escuela necesita un dinamismo pensante, pero que al mismo tiempo involucre a quienes están dentro de ella en esta misma dinámica. Es decir, docentes pensantes, reflexivos, estudiantes pensantes, reflexivos, familias reflexivas, comunidad, equipos directivos que permanentemente vayan pensando en la escuela, ¿no? La primera unidad, ¿cuáles son las bases conceptuales? Ya lo habíamos dicho: cultura, multiculturalismo, interculturalidad. La segunda parte de esta primera unidad es un poco de la escuela. Revisemos históricamente formas como la escuela se ha venido definiendo, qué significan sus gestiones. La segunda unidad es identificar los espacios y los agentes educativos. La tercera unidad es un poco reflexionar sobre aquellos aspectos de cómo la escuela se gestiona. Y una cuarta unidad que implica el ofrecer algunas herramientas para investigar a la cultura escolar, ¿no? Y ahí vemos tres elementos que desde nuestra experiencia y del curso mismo quiero ofrecerles: el proceso reflexivo, la etnografía y la investigación-acción. En el sílabo vamos a poder observar que lo hemos dividido por semanas y vamos a ver cómo vamos adecuando estas semanas. Hay también un conjunto de horas de práctica y lo que vamos a tratar de ir haciendo es organizar estas sesiones. Les hemos quitado un poco las fechas para irnos adecuando a los posibles cambios que pudieran darse. De momento, las clases formalmente tienen como luz verde a partir del 30. Sin embargo, yo creo que podemos ir adelantando algunas cosas que nos permitan ir familiarizándonos con la materia misma, ir pensando en aquellos aspectos que nos gustarían conocer, ampliar, y también en aquellos contenidos que tal vez les parezca a ustedes necesarios de estudiar. Sin embargo, en esta sucinta explicación del sílabo no hemos hecho hincapié detallado en cada uno de los contenidos, ¿no? Pero espero que ustedes sí lo hagan y que luego lo puedan comentar y reflexionar. Los aspectos evaluativos son varios. Tenemos el examen parcial, los trabajos, los talleres y un examen final. Sin embargo, no son complejos. Yo siempre digo a los alumnos que el interés demostrado a través de sus productos es la mejor prueba de lo que ustedes van a considerar como aprobar en el curso. No se trata de memorizar cosas ni de aprenderse mnemotécnicamente determinados conceptos, sino más bien de ampliar nuestra capacidad reflexiva acerca de pensar en la escuela. Cómo la pensamos, cómo la mejoramos, cómo la proyectamos en el futuro, cómo la entendemos y cómo la hacemos mejor. Yo creo que eso es fundamental si queremos pensar en términos de aprobaré, pasar este curso, parece muy denso, es muy complicado, ¿no? Ha sido un gusto por lo menos tener este nivel de comunicación y será hasta una siguiente oportunidad. Un abrazo cordial para todos.